Hola, amigos interconectados. En la Fundación venimos hace algún tiempo preocupados con este problema de la pérdida de la confianza ciudadana en la política, en los políticos, en la democracia en general. Y creemos que es un problema que debe ser estudiado y que podemos hacer algo al respecto utilizando las TIC como una manera de ayudar a concientizar sobre la importancia de la confianza, la colaboración, para lograr generar actitudes y conductas ciudadanas, tanto en lo social como en lo político, para construir una mejor democracia. Pero es interesante al hablar de esto, que entendamos que es un problema que sucede en la sociedad y como todo problema social es un problema complejo. Esto de los problemas complejos es bien interesante y viene al caso cuando, por ejemplo, en la gráfica que les estoy mostrando para abrir esta charla sobre la estructuración del problema de confianza y ciudadanía para la democracia en un sistema social, entendemos que los problemas no son todos iguales. Hay problemas ya, vamos a decir, manejables, que se llaman problemas domados. Ya un problema ya resuelto. Fíjense que se empezaron a construir edificios por allá en el siglo XIX y cada vez más altos, cada vez más altos, cada día los hacen más bonitos, más altos, pero es un problema domado. Usted simplemente define qué tan alto lo quiere y empieza a construirlo. También hablamos de problemas estructurados. Es cuando un problema complicado se estructura en sus partes. Y por ejemplo, ahí se muestra la imagen de un motor que tiene que ser los pistones, el carburador, los cilindros, la cuestión. Pero todo ello está estructurado de tal manera que lo que es complicado funciona bien. Pero también existen los problemas mal definidos, lo que llamamos problemas espaguetis, muchas maneras de entrarles, muchos puntos de salida, aquello es un revoltijo que no se le entiende ni da sentido. Una de las cosas que vamos a tratar de hacer en esta charla es ayudar a estructurar el problema espagueti de cómo generar confianza y ciudadanía, porque muchas veces el dirigente piensa que no, todos somos ciudadanos y es cuestión de resolver los problemas. Vamos a proponérnoslos y lo logramos. Y si no tiene claro qué es un problema, cómo se maneja, cómo se estructuran los problemas, de repente lo que hace es terminar dando consignas, pero no logrando los objetivos y pierde así el apoyo, el cariño a los seguidores porque no logran llegar a ninguna parte. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es a analizar problemas de política. Un autor, el señor William Dunn, que tiene muchos años produciendo un texto que ha ido evolucionando en el tiempo, nos dice que para hablar de problemas de política tenemos que empezar por cuál es el resultado previo de las políticas. ¿Fueron buenos o fueron malos? Si fueron malos, ¿cuáles son los problemas que tenemos ahora? ¿Y cuáles son las políticas futuras que debemos generar? Problemas de política, las políticas para resolver problemas. Si hasta ahora lo que se ha hecho nos da mala salud, ¿cuáles son los problemas que hay en esa salud para generar políticas que mejoren eso? Si lo vemos por el ángulo central, pues en el plano. Ahora, si lo vemos verticalmente de arriba hacia abajo, ¿cuál fue el rendimiento, los resultados de esas políticas? ¿Sirvieron, no sirvieron? Y con eso estructurar el problema de política y entonces ver cuáles son las acciones de política que vamos a, de alguna manera, monitorear esas acciones para ver si los resultados son positivos o negativos. Este análisis de política debe hacerlo todo dirigente frente al problema que vaya a enfrentar. Cualquier problema tenemos que estar claro, es complejo, es un problema ya resuelto, qué dice la literatura, qué se ha hecho antes para resolverlo, por qué no se ha podido resolver, cómo podemos hacerlo. Y un poco en lo que queda de la charla, les voy a presentar 3 maneras de estructurar problemas que pueden ayudar a cualquier dirigente a pensar un poco sobre lo que tiene enfrente y con su gente colaborando, con su gente participando, tratar de generar caminos de solución para buscar la mejor alternativa y tratar de implementarla. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que es muy diferente el individuo de la organización.
Las organizaciones, hay un libro buenísimo de Gareth Morgan que se ha hecho famoso, está en español, está en la referencia, que lo pueden obtener y bajar en su computadora y leerlo ahí. Ve a la organización como una máquina, como un organismo, como un cerebro, como una cultura, como un sistema político, como una cámara psíquica, etcétera. O sea, la organización puede ser vista de muchas formas, pero ¿es una máquina? ¿Funciona perfecto como una máquina o es un organismo que de repente le duele la cabeza o le duele la pierna y la cosa no va muy bien? ¿Es un cerebro que piensa o es una cultura? Es una forma de entender. ¿Cómo es la organización que usted está dirigiendo o pretende dirigir? ¿Es una cosa ya organizada, constituida en el tiempo? ¿O tenemos que generar esa cultura y hacer que algunas cosas funcionen como si fuera una máquina? O vamos a manejar una cárcel psíquica y vamos a asustar a la gente y presionarla. Pero eso lo hace no la organización, son individuos que se mueven dentro de ella. Esos individuos de una manera u otra reciben beneficios y satisfacen sus necesidades gracias a la organización, pero tienen que dedicarle tiempos y esfuerzos personales a ella. Y eso es parte de lo que se espera de alguien que está en una organización. Todo individuo que usted reclute para su organización está esperando encontrar algo de ella y le va a dedicar tiempo. Y usted como líder de la organización tiene que aprender a respetar eso. Porque cada individuo viene de mundos distintos. Me explico. Otro aspecto bien importante para entender en los sistemas complejos sociales, en lo que es cultura, es lo que es cultura. Me aclaro el punto. Si yo quiero buscar colaboración y confianza, la gente se basa mucho en, viene del mismo pueblo, es del mismo partido, es del mismo vecindario, tiene el mismo origen, porque las culturas, y aquí está un mapa cultural del mundo que se ha hecho, fíjense que Venezuela está aquí abajo en el mapa. ¿Qué es aquí abajo? Es un país donde estamos muy poco propensos al cambio. Esta escala que está aquí a la izquierda es qué tan propenso es usted al cambio. Fíjense que los países asiáticos y los países nórdicos, Suecia, Noruega, por allá, Finlandia, igual que los países asiáticos como China, Corea, Japón, son países muy abiertos al cambio. A veces no lo pensamos así. Mientras que los países, sobre todo en Latinoamérica, los países caribeños son sumamente difíciles de cambiar, igual que los países africanos o los países árabes. Entonces, una cultura donde es difícil de cambiar, todo el mundo lo va a ver raro cuando usted quiera presentar cambios. Entonces, el cambio tiene que ser consensuado, tiene que ser producto de una colaboración entre la gente, porque si no, no van a querer cambiar por más que usted tenga muy buenas ideas. Esto del cambio es interesante porque no surge así, las culturas no surgen espontáneamente de repente, surgen en el tiempo. En la gráfica de la derecha es bien interesante que si esta raya que está aquí a la izquierda es el Imperio Romano, y fíjense que antes del Imperio Romano vino el Imperio Griego. Los griegos tenían su cultura, esto que está aquí es el mapa de los filósofos griegos famosos, ¿ok? Y en los tiempos de Grecia y de Roma, por ejemplo, ciudadanos eran solo los ricos, los que tenían propiedad y hombres. Las mujeres no eran ciudadanos y los que no tenían propiedad eran esclavos. ¿Cuándo es que arranca el concepto moderno de ciudadanía? Mucho tiempo después, en la Revolución Francesa, por acá. Esa Revolución Francesa que acaba con la colonia en Iberoamérica, en Latinoamérica, y que permite entonces el mundo republicano. Nosotros tenemos como, vamos a decir que 3 siglos de mundo republicano. Somos república del siglo XIX, siglo XX y lo que va de XXI. Fuimos colonia el siglo XVII, el siglo XVIII, y fuimos conquistados en el siglo XVI, 1500 y pico fue la conquista. Fíjense todo el tiempo que ha pasado, esto es poquitico, y es más, para la gente que ve la democracia como algo que empezó en el año 58 y se fue en el 98, son solo 40 años. Pero todavía tenemos democracia, ok, eso es lo que está en discusión y eso es lo que la gente ha perdido confianza. Pero fíjense que en cuestiones de tiempo es bien poquito comparado con procesos mucho más largos como fue el Imperio Romano, como fue el mundo griego, y para que ustedes tengan un ejemplo, el mundo vasco. Los romanos cuando llegan a Iberia encuentran un pueblo vasco
Y ahí están los vascos todavía, vienen de antes de los griegos y todavía se consideran los vascos, la compañía guipuzcoana. Eso es interesante para una charla que van a oír posteriormente dentro de este mismo proyecto. Pero ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve saber si está manejando individuos, si los estoy manejando como organización, si tienen una cultura X, una cultura Z? Ah, bueno, para poder entender que los procesos, las relaciones entre los ciudadanos, las organizaciones y los sistemas han sido muy estudiados. Esta señora Elinor Ostrom se ganó el Premio Nobel de Economía por sus estudios en modelos, pero era la presidenta de la Sociedad Norteamericana de Ciencias Políticas. ¿Y qué encontró ella o qué es lo que ella describe en este modelo que tenemos acá? Que lo primero que hay es una relación entre el individuo y el grupo, entre el individuo y su entorno inmediato. Esa asociación sirve o funciona dentro de sistemas, sistemas de recursos, los recursos propiamente dichos, los sistemas de gobernanza, cuáles son los usuarios de esas instancias de participación, y todo ello a su vez se mueve en una realidad social, económica y política. Entonces, si usted es dirigente de una junta de vecinos, una cosa es usted y su vecino, otra cosa es la junta de vecinos, otra los usuarios de esa junta, los que les venden servicios, los que llegan al edificio, los recursos que utilizan, el sistema de recursos que pueden en un momento determinado usar, los sistemas de gobernanza, hacen asambleas frecuentes, hay colaboración o solamente hay unos jefes y unos que no quieren participar. Y eso se mueve a su vez en un mundo social, económico y político que tiene que estar en juego con otros sistemas de participación. Entonces, si usted quiere ser dirigente en sociedad, si quiere entender los aspectos de la colaboración y la democracia, tiene que entender que trabaja con individuos que tienen una cultura, que tienen una forma de ser, que con ellos se van a conformar organizaciones. Esas organizaciones tienen que ser interactivas y muy colaborativas para que puedan aceptar el cambio y solo entonces se pueden atrever a ir cambiando sistemas, procedimientos y formas para buscar políticas mejores para vivir mejor. Estructurar el problema es la base de todo proceso que un dirigente quiera cometer cuando pretende cambiar las cosas. Suerte en su proyecto.